Bueno, en este video lo que vamos a estar abordando es el tema correspondiente a las interacciones en el sistema ambiental. Si recuerdan, ya habíamos elaborado un video hablando de la definición del sistema y otros dos correspondientes a la parte de las propiedades de los ecosistemas y los procesos ecológicos que se dan en la naturaleza y que eran relevantes porque la actividad humana incidía en estos aspectos. Ahora lo que vamos a estar viendo es el enfoque de cómo las ciudades afectan dentro de esta dinámica ambiental. En otro video estaremos hablando ya de los indicadores, que sería ya con lo que estaremos terminando este segundo departamental. Y bueno, iniciando con el tema, si recuerdan, cuando vimos la parte de sistemas sociales, habíamos hablado un poco de cómo la relación entre sociedad y naturaleza ha ido cambiando a lo largo del tiempo, y de manera ligada a esto, también la manera en que el ser humano, como un ser social, se ha organizado, pues ha ido modificándose. Hemos pasado a tener asentamientos relativamente simples dentro de la dinámica del ser humano como perteneciente a un organismo de una sociedad nómada, pues, en lo cual lo prioritario era entonces poder quitar estos asentamientos y poder desplazarse con ellos. Y bueno, una vez que se hace la transición hacia las sociedades agrícolas, bueno, los asentamientos han empezado a hacerse cada vez más complejos porque al haber una mayor diversificación de oficios, entonces también cada uno de estos puntos donde se llevaban a cabo estos trabajos, pues bueno, ha desarrollado también una estructura propia, ¿no? Empezó a haber talleres, empezó a hacer edificios de gobierno, y esto se ha ido haciendo cada vez más complejo hasta el punto que tenemos en la actualidad, ¿no? Donde tenemos, por ejemplo, edificios exclusivamente para oficinas u hoteles, parques, museos, etcétera, ¿no? Ya la cantidad de interacciones que tenemos como sociedad es infinitamente mayor a la de los primeros asentamientos. Y de hecho, si analizamos la manera en que nos hemos ido organizando, incluso en la dinámica actual, encontramos una similitud entre lo que pasa en los ecosistemas y lo que pasa con las ciudades. Hay un proceso, un estadio que se va dando hacia donde llegamos a los puntos donde hay la mayor cantidad de interacciones y de especialización de los individuos. Es decir, tendemos hacia un estadio clímax de manera similar a lo que pasa en la sucesión ecológica, ¿no? Podemos observarlo con los asentamientos que se van formando, pasan de tener pues, relativamente pocas viviendas. Las construcciones son principalmente de índole habitacional, porque bueno, la gente se dedica principalmente a las actividades primarias, y conforme se va desarrollando este asentamiento, bueno, empieza a haber una mayor cantidad de viviendas, donde también empieza a haber más servicios. La gente ya no solamente se dedica a las actividades primarias, sino ya hay una mayor diversificación de las actividades, y esto va sucediendo de manera paulatina, tendiendo hacia lo que son las ciudades actuales, ¿no? Y aún dentro de las ciudades, estas, bueno, no son estáticas, van presentando un proceso de expansión que lo que ocasiona es lo que se le conoce como crecimiento difuso, ¿no? Estas zonas en la periferia, donde, bueno, fungen como franjas urbanas, donde la gente, pues, llega ahí para, digamos, asentarse. Principalmente son zonas en las que va llegando la gente que migra, ¿no? Dentro de otros estados, y encuentran aquí esta zona donde poder asentarse para poder acceder a los beneficios sociales, laborales, económicos que presenta la ciudad. Sin embargo, este crecimiento difuso lo que ocasiona es que se presenten problemas de congestión en las vialidades. ¿Y esto por qué? Porque estas franjas urbanas, una de sus características es que
su uso es principalmente habitacional, ¿no? No hay centros de trabajo en esa franja urbana, y entonces todos los que viven ahí pues tienen que desplazarse a otras regiones para poder llegar a su trabajo o a sus escuelas o poder acceder a otro tipo de servicios. Entonces esto ocasiona que se dé este fenómeno del tráfico, y entonces lo que tenemos es un mayor consumo asociado a los aspectos de movilidad. También esto afecta en el tiempo, ¿no? Los tiempos de desplazamiento se incrementan. Y esto no solamente pasa aquí en México, nuevamente al verlo a nivel regional, el 75% de la población latinoamericana vive en zonas urbanas, lo que hace de esta región la más urbanizada del planeta, y de manera general lo que se encuentra es que en todas se presenta este fenómeno de crecimiento desigual, ¿no? Donde hay zonas, digamos, que han ido creciendo en la periferia urbana, pero quienes viven ahí es la gente con la menor cantidad de recursos y con menor cantidad de acceso a los servicios. Un aspecto importante dentro del contexto global es que las ciudades ocupan solamente el 3% del espacio terrestre. Sin embargo, el consumo energético representa entre el 60 y el 80%, y aproximadamente el 75% de las emisiones de carbono se generan en las ciudades. Entonces, aunque son espacios pequeños territorialmente, vemos que la mayor cantidad de recursos se consumen en las ciudades. Debido a esto, bueno, las ciudades son de gran relevancia dentro del estudio ambiental, porque lo que hagamos con las ciudades van a ser o los grandes problemas de la sustentabilidad o las grandes soluciones. Los que se dedican a estudiar este tema del desarrollo urbano pues plantean dos aspectos en los que hay que trabajar para llegar a la sostenibilidad de las ciudades. Uno, transitar de este uso lineal de los recursos para transformarlo en un metabolismo circular, ¿no? En donde se busque reducir el consumo, pero también buscar aprovechar de manera óptima todos aquellos residuos que se generan para poder emplearlos dentro de otros procesos dentro de la ciudad. Y otro de los aspectos que mencionan como importantes para llegar a la sostenibilidad es entonces aumentar la complejidad urbana, esto en términos de densificación, pero no solamente de densificación poblacional, sino más bien en la densificación de la diversidad de usos. Es decir, si hablábamos que este crecimiento difuso lo que ocasionaba era un uso de suelo homologado de tipo habitacional, pues hay que entonces transitar hacia un uso de suelo mixto, donde además de viviendas pues también haya centros de trabajo, escuelas y otros servicios, para que entonces la cantidad de desplazamientos que tiene que hacer la población se reduzcan, y por ende también la cantidad de recursos que se requieren para poder realizar estas actividades. Aquí vemos un ejemplo de lo que sería el metabolismo lineal, el uso lineal de los recursos, donde es lo que comúnmente pasa dentro de las ciudades. Empleamos fuentes energéticas provenientes de combustibles fósiles, carbón, petróleo, y dentro de la ciudad pues el proceso que se lleva a cabo de transformación pues nos genera emisiones asociadas a este tipo de fuentes energéticas, ¿no? Los gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono, los óxidos de nitrógeno y los óxidos de azufre. También derivado del consumo de los alimentos, pues bueno, tenemos la generación de residuos orgánicos, que generalmente lo que se hace es se llevan a disposición dentro de algún relleno, ¿no? Y en el caso de los bienes, pues nos estarán generando los residuos inorgánicos, que también van a parar antes a los tiraderos a cielo abierto. Ahora se busca dentro de los rellenos sanitarios, pero aún así hay una gran cantidad de residuos que no se disponen de manera adecuada. Lo que se busca entonces es, al hacer esta ciudad más compacta, se piensa entonces en la disminución de los consumos energéticos para los desplazamientos, lo que implicaría una menor cantidad de energía, lo que nos da como resultado una reducción en la contaminación. Y otro de los aspectos que hay que ir transitando es hacia el uso circular de estos desechos que se generan, ¿no?
los residuos orgánicos, implementarlos dentro de algún proceso de compostaje o algún otro proceso que permita utilizarlos dentro de la misma ciudad, y de caso similar, de manera similar, igual los residuos orgánicos, inorgánicos, perdón, poder reciclarlos para poder emplearlos en algún otro proceso dentro de la ciudad. Aquí lo que vemos en la diapositiva es un ejemplo de esta transición de la ciudad difusa hacia lo que viene siendo la conceptualización de la ciudad compacta, donde, bueno, dentro de un vecindario, una colonia, se pensaría entonces en tener no solamente los usos urbanos, de usos habitacionales, sino también el poder disponer dentro de la misma, el acceso a los centros de trabajo, a centros de comercio, para reducir la cantidad de desplazamientos que se requieren, y la idea es que de hecho sean distancias que sean transitables por un peatón, ¿no? Para reducir también el consumo de energía asociada a los automóviles, o en su caso pues que exista esta interconectividad entre los sistemas de transporte, ¿no? Zonas donde puedes acceder por transporte público como autobús, tren, metro, pero que asociado a esto pues haya puntos donde tú puedes emplear otro tipo de transporte, ¿no? Como las bicicletas, este tipo de scooters que se han puesto de moda, entre otros, ¿no? La idea es entonces tener esa integración de movilidad para poder hacer un uso eficiente del espacio. Aquí lo que vemos también en la imagen es un ejemplo de los aspectos que se busca dentro de esta ciudad compacta, ¿no? Una multiplicidad de usos de suelo, la presencia de espacios abiertos con distintas funciones, ¿no? Parques de bolsillo, corredores, también la integración de sistemas de transporte, lo que platicábamos, ¿no? De tener vías de acceso de transporte público, pero asociado a la presencia de otros tipos de transporte personales, y también el tener lugares de interés para la comunidad, ¿no? Como lugares comerciales, escuelas, entre otros. Y un aspecto complementario a estos que ya mencionamos dentro de la sostenibilidad es la visión de la ciudad como un espacio resiliente. Esto resulta importante porque las ciudades modernas, debido a su magnitud, la cantidad de personas que vivimos dentro de ella, pues entonces hacen que los fenómenos que acontecen dentro de esta pues sean desafíos particularmente importantes, ¿no? Hablamos por ejemplo de fenómenos naturales como inundaciones, incendios, entre otros, fenómenos que pueden ser sociales, como movilizaciones, descontento social, etcétera, o tecnológicos, ¿no? También estos son nuevos riesgos que están incorporando debido al avance que hay en la parte científica y tecnológica en el uso de algunos materiales, y que se piensa que entonces pueden representar algún riesgo, como puede ser por ejemplo la nanotecnología, la presencia de partículas de nanomateriales que pueden tener cierto impacto en la salud humana, ¿no? Eso como ejemplo. Y estos dos enfoques que hemos estado platicando, el de sostenibilidad y el de resiliencia, pues son complementarios. Lo que busca la sostenibilidad es entonces que la ciudad encuentre un equilibrio dentro de esta dinámica de agotamiento de los recursos, es decir, buscar llegar a optimizar nuestros consumos energéticos y de bienes para poder hacer frente a estas modificaciones que van a pasar dentro del sistema ambiental. Y por otra parte, la resiliencia lo que busca es entonces el adaptarse, el adaptar la infraestructura, el adaptar la sociedad para llegar a un punto de sobrevivencia, aunque este sistema ambiental se encuentre en desequilibrio. Ya en los videos anteriores habíamos hablado precisamente del concepto de resiliencia, cuando lo vimos en la parte de las características de los ecosistemas, y el concepto es muy similar también para las sociedades, ¿no? Aquí la definición que nos da las Naciones Unidas
pues nos hablan precisamente también de la capacidad que va a tener la sociedad para poder adaptarse después de alguna perturbación que sufra. En el caso de la Ciudad de México, bueno, uno de los ejemplos que pasan casi año con año es la presencia de inundaciones, ¿no? Este tipo de fenómenos naturales pues ya no nos resultan extraños, que se inunde alguna colonia, alguna vialidad, y que entonces tengamos que lidiar con este tipo de situaciones. Y otro fenómeno, por poner un ejemplo que también acontece en la ciudad, aunque no tan frecuentemente, pero creo que todos lo tenemos presente, es la parte de los eventos sísmicos, ¿no? La imagen es precisamente del último gran sismo que ocurrió en la Ciudad de México, donde hubo una serie de edificaciones que terminaron colapsando y otras más dañadas, y que entonces también tienen este tipo de repercusiones. Aquí en la diapositiva lo que vemos es el impacto económico, socioeconómico, asociado a este tipo de fenómenos, ¿no? Nos hablan, por ejemplo, que para los fenómenos hidrometeorológicos, la población afectada por año es de 49.000, perdón, esta no es población por año, esta es global, es de 49.970 habitantes, pero el impacto económico que se tiene en promedio anual en millones de dólares es de 32.4 millones de dólares. Estamos hablando de una cifra pues bastante significativa, y cuando lo vemos en la parte de los fenómenos geológicos como deslizamiento de laderas o sismos, la población es mucho menor, sin embargo el impacto económico es significativamente mayor, ¿no? Esto nuevamente en precio promedio anual por año, y aquel periodo que se está examinando es de 1980 a 2014. 2013 porque, bueno, por el año en que se termina el estudio y se publica. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer para transitar hacia una ciudad resiliente? Ya cuando hablamos del concepto de ciudad compacta, habíamos hablado de entonces la multiplicidad de uso de suelo dentro de los vecindarios, pero entonces para transitar además hacia la resiliencia, lo que debemos de hablar es entonces de la multiplicidad de funciones de los espacios. Aquí este es un ejemplo de un proyecto en Holanda, donde, bueno, es una zona pública, un parque con vialidades para los peatones y las bicicletas, pero que además de ser un espacio público, pues también sirve para contener las inundaciones que se presentan en este lugar, ¿no? Es un espacio público que, además de tener ese uso lúdico, pues también sirve para colectar y contener las inundaciones, pero además, bueno, presenta otra multiplicidad de funciones, ¿no? Nos hablan aquí, por ejemplo, de agricultura urbana o de espacios para eventos públicos. Aquí, ¿cómo funciona? Pues bueno, prácticamente hay una serie de celdas huecas que, cuando los edificios adyacentes durante las inundaciones y después de que ellos ya llegan al punto de saturación de sus propios sistemas de colección de agua, pues bueno, entonces las excedencias llegan hasta este punto, y entonces empieza a llenar estas celdas huecas que hay en el espacio público. Para el caso de México, ¿qué es lo que se está haciendo? En la Ciudad de México particularmente existe lo que es la Agencia de Resiliencia. Este es un organismo desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente, que empezó sus funciones más o menos por 2018, si no me falla el dato, y su función es el coordinar la colaboración entre dependencias, órganos desconcentrados, órganos políticos y otras entidades, para entonces diseñar y ejecutar políticas, programas y acciones para la construcción de resiliencia. Ahorita lo que ellos plantean como sus ejes rectores son estos 5 puntos, ¿no? 1, el fomentar la coordinación regional. 2, la resiliencia hídrica. 3, la resiliencia urbana y territorial. 4, mejorar la movilidad. Y su quinto eje sería la innovación y capacidad adaptativa. Dentro de cada uno de estos, bueno, encontramos una serie de programas, aunque vemos que varios de estos programas están interconectados, ¿no? No voy a hablar a detalle de
ni de los ejes ni de los programas, porque bueno, todavía están en desarrollo muchos de estos. Ahorita creo que el único que está funcionando o en desarrollo es el de barrios resilientes. Igual falta todavía tener más información de qué resultados se están obteniendo para poder hacer un análisis más adecuado, ¿no? Ahorita nada más la idea sería quedarnos con el concepto de que esto se está trabajando, es uno de los aspectos que también ustedes como profesionistas del área ambiental, pues bueno, pueden involucrarse y deben involucrarse también. Entonces, para que lo tengan presente de que esto existe, es algo que se está aplicando y que cada vez va a haber una mayor necesidad de desarrollarlo. Con esto termino lo que viene haciendo la parte de el hombre y las ciudades como parte del sistema ambiental. No quiero hacer más larga esta presentación para entonces ya poder pasar a lo que sería nuestro último tema, que será lo de indicadores ambientales. Como siempre, pues bueno, cualquier duda que tengan me la pueden hacer como comentario o como un mensaje dentro de las vías que tenemos siempre para comunicarnos. Cualquier cosa, pues seguimos en contacto.